Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué concentración en el teléfono, ¿qué pasó? No, es que vos viste, nos mandan mensajitos, nos dicen suerte. Y vos decís, yupi, la gente no se escucha. Ah, mira, por lo menos tenemos a Joaco, que está enfermo y vino igual. Pobre Joaco, nuestro operador estrella. Y tenemos dos amigos de Joaco, supongo. No le pregunté. Ah, ¿no sabés? Público, Yo te lo cuento. Tenemos Son público. compañeros de él de la carrera de medicina. ¿Qué muy nos bien. habrá traído por acá? Mirá, y tenemos un cartel de aire que va cambiando el color. ¿Viste Ay, qué qué bonito? bonito. Me encantó. Me encantó. Nos lo puso rojo, nos está diciendo no pavé más. Bueno, ¿Qué ¿te tema acordás? nos convoca hoy? ¿Te acordás que el domingo fue el 25 de junio, fue el día del otorrinolaringólogo? Sí, señora. Y entonces, bueno, como nosotros más o menos intentamos en cada programa dedicarnos a algún tema en particular y si hay alguna fecha especial, dedicarnos a ella, bueno, en este caso vamos a tener dos invitados, por supuesto que son otorrinolaringólogos. ¿Qué más? ¿Qué menos? ¿Y qué otorrinos? Porque dentro de la otorrinolaringología, como bien dice su nombre, tenemos diferentes especialidades. Oto, Oído, rino. nariz, o rinoceronte no. Ay, podría Nariz. ser, porque tiene una nariz con un cuerno. Y laringo. De laringe. O sea, cada segmento puede tener su especialidad. De hecho, en la jerga se dice el otólogo, el rinólogo, el laringólogo. Ujú. Pero bueno, es el día general de la otorrinolaringología, o fue. Pero, claro, fue el domingo. Pero como nosotros tenemos un programa que se llama Notas de Voz, nos dedicamos a la voz. A los que invitamos fue a dos laringólogos. ¿Sabés qué? Un paréntesis te hago. En este momento se está produciendo en París Sí, un congreso mundial de otorrinolaringología sí. y tenemos colegas nuestros, médicos colegas que están trabajando y que están haciendo presentaciones en donde se presentan los popes de la otorrinolaringología. Señora presidenta de la SAB, ¿cómo sabe usted? Mucha gente de la SAB ha ido a exponer. Sí, está el doctor Cernotti, la doctora Iris Rodríguez, ellos... Carlos Roncaglia, Roncaglia. Fernanda Castromaggi. Federico Sala también. Federico No sé si Sala. fue a exponer o a participar, pero bueno, en la realidad todos ellos son... Ex miembros de directiva como Serrano, Ujú, es verdad, es verdad. Carlos Ponce de León. Y todos ellos son otorrinolaringólogos, pero fundamentalmente laringólogos, dedicados a la laringología. Es así. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar, por ejemplo, de cuáles son las patologías más comunes que reciben en su consultorio, si esas vocales, obviamente, laringeas, mejor dicho, si esas patologías son o no son quirúrgicas, en el caso de que no son quirúrgicas, cuál es el tratamiento que indican, en fin, y vaya uno a saber de qué otras cosas hablamos. Ay, yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Sí? Guardala para después. No, ¿La querés hacer ahora? Sí, Dale. quiero contártela. A ver. Yo quiero saber por qué se enamoraron de la voz. Ah, mira qué buena pregunta. Ah. Muy buena pregunta, me gustó. Así que veremos qué nos cuentan cuando los pongamos al aire. Vos tenés esa pregunta y a lo mejor hay otras personas que tienen otras preguntas. Entonces nuestro operador nos va a decir cómo vamos a hacer para que se comuniquen. Ajá. Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Bueno, ¿querés que te diga algo? ¿Qué? No lo dijo Algo. Joaco. Ah, no. Lo dijo Fernando Lothar, nuestro locutor. Nuestro locutor Entonces, artístico. Joaco es el que siempre nos pone todo en tiempo y forma. Es un genio de la operación. Así que A ver.
Nada, yo estaba pensando que tenemos 2 preciosos invitados, pero Que están entrando al estudio en este momento. calladitos y en puntas de pie, pero que les vamos a dar ocasión de que se quiten los abrigos, de que se sienten y que hagan pequeño calentamiento respiratorio mientras escuchamos un hermoso tema. Este tema es a pedido de la doctora Graciela García Miguel. Ajá, ¿quién será ella para pedirnos un tema? ¿Viste? Ajá, a ver. The end is near, Qué lindo. and so I face My Way. the final curtain. A mi manera. It was my Entrevista. Antes de presentar a nuestros invitados, debemos decir, querido público, somos fonoaudiólogas, licenciadas en Licenciadas en fonoaudiología, nos consideramos expertas en voz, hemos encargado este tema y no tenemos la menor idea de quién lo canta. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que no es Frank Sinatra, así que, No. doctora Graciela García Miguel, Quedamos en disculpe. deuda con usted, señora mía. Por esta vez. Bueno, prometemos que va a ser la primera y última, o ya estamos en deuda O es con la vos en primera otras y cosas. última que nos invitan. No sabemos. Bueno, esa voz que escuchaban es la de la doctora Graciela García Miguel. Ella es otorrinolaringóloga, más específicamente laringóloga. Muchísimas gracias, Graciela, por venir, amiga además. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, para nosotros Es un honor. es así, el honor es nuestro. ¿Y a tu lado, María Eugenia? A mi lado está mi hermanito. Vos estás en problemas hoy, ¿eh? ¿Por? Porque acá somos 3 librianos en esta mesa. Otra vez Es sopa. que él también, sí, otra Así vez es. otra vez sopa. Así que te hemos dejado sola, Acuariana, el problema. No, Capricorniana, sos perdón, Capricorniana, perdón. Acuariana perdón. es mi hermana. Es verdad, 13 de enero es Capricornio, Sí, me señora. confundí. Bueno, entonces, mi hermano libriano, hermano porque cumple el mismo día que yo. Por supuesto, más chica que yo. Por supuesto, como 70 centímetros más chica. Vos sos el más viejo. Claramente. Bueno, basta, hablemos de las cosas serias, por favor. Señor Marcelo Stajan, o dicho en polaco, Stein. ¿Cómo andan? Bien. Un gusto de estar acá con ustedes, con las 3. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto que estés acá con nosotras. Otro laringólogo que, ay Dios, qué manos que tenemos enfrente. Las maravillas que hacen ustedes cuando tienen que operar. Las maravillas de los oídos de ustedes cuando escuchan a los pacientes. Vos sabés que ellos dos, junto con otros pocos laringólogos, y repito esto, son pocos laringólogos que además de dedicarse a mirar la laringe con el instrumental que tengan y que en ese momento y que necesitan, tienen la capacidad de escuchar las voces y poder hacer un correlato entre lo que escuchan de esa voz y lo que ven en esa laringe. Pero vos tenías una pregunta que me gustó mucho y que los va a sorprender, me parece. Nuestro público la sabe porque ya la dije, pero ustedes no, porque no habían llegado. Help, I need somebody. Pregunta, a ver, para ambos, pero las damas supongo que contestarán primero. ¿Qué los enamoró de la laringología? ¿Qué los enamoró de la voz? Yo creo que es la forma de comunicación más importante que tiene la persona, independientemente de la que le puede dar los otros sentidos. Entonces, para mí, tiene una importancia muy grande porque a través de la voz uno vuelca un montón de cosas, sensaciones, vibraciones, todo aquello que hace que tenga algún ritmo, sonido, y por supuesto estamos hablando de voces sanas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque las voces patológicas ya van para otra cosa. Así que a mí me gusta mucho la música, me gusta cantar, canto en un coro. Canta lindo. Y es mi terapia. Y en base a eso yo decidí, dentro de la laringología y con los años de profesión que llevo, que son unos cuantos, pero no los pienso decir,
Estamos todos coquetos hoy. Creo que es fundamental para las personas, ¿no? Porque la comunicación creo que es una de las cosas más importantes y que deberíamos, digamos, usarla mucho más. Uh-huh. En la vida moderna los aparatitos hacen que todas esas cosas se vayan perdiendo, y si bien muchos dicen que ayuda la tecnología a muchas cosas, pero también, y une, también separa, y separa mucho. Uh-huh. 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 ¿Y Marcelo? A ver, mi historia con cómo llegué a la laringología es, empecé cirugía general, como todos empezamos en su momento, después me dediqué en un servicio de otorrino a cuello, y poco a poco me fui dando cuenta, esto un poco que decías vos, es la voz, la parte de comunicar, hasta que llegué a una frase que la dijo Platón, que la voz, es más o menos así, la voz es un suspiro del alma, que es un flujo de aire que a través de los oídos llega al alma. Uh-huh. Uh-huh. Hace 3.000 años atrás. Y eso resume, creo que todo. Como decía, la voz sana es algo maravilloso. Demuestra sentimiento, expresa emociones, angustias, todo. Claro, y me enamoré de la voz. Ahora, ¿puedo decir algo? ¿Qué? La voz patológica también expresa emociones. En general expresa angustias importantes, ¿no? Sí. También. Sí, expresa angustia, pero muchas veces esa voz patológica no es porque genera la angustia, por el revés, porque por abuso vocal empiezan a tener... Muchas veces la angustia, siguiendo tu comentario, la angustia, emociones raras, generan la patología. Claro, también. Ambas cosas se retroalimentan. Hablando de voces patológicas y demás, ¿cuáles son las patologías más comunes que ustedes reciben? En vocales, laringias, ¿no? Yo creo que en el caso de los dos en general, las patologías más frecuentes que nosotros vemos, es decir, yo trabajo mucho con cantantes, ¿no? Y con cantantes populares, no con cantantes líricos. Y veo mucha patología por mal uso y abuso. Y eso creo que es muy importante porque la gente piensa que, es decir, cualquiera de nosotros pensamos que cantamos y no pasa nada, pero hay gente que mal usa esa voz y como consecuencia de ello termina con las patologías más frecuentes, que son los nódulos, fundamentalmente, los pólipos en segundo grado, después tenemos quistes, tenemos papilomatosis, tenemos carcinomas, tenemos surcos. Hemorragias. También, muy importante, sobre todo, por ejemplo, en este momento serían muy fácil que los hinchas de Boca, por gritar, den lugar a la formación de pólipos, y yo lo he visto. Uh-huh. He tenido varios pacientes, por supuesto masculinos, que cuando vienen a la consulta, bueno, ¿qué pasó en el interrogatorio? Bueno, fui al partido y grité, y uno se encuentra con una laringe muy particular, porque en general son pólipos fundamentalmente hemorrágicos en este caso. Y bueno, es cuestión de tratarlos y cerrarle la boca a la persona que lo tiene por un tiempito. Con elástico, cosiéndosela, cierre. Con lo que haya. Marcelo, ¿también tenés? Sí, en realidad es lo mismo. Depende un poquito también de qué universo de gente uno ve. Yo trabajo mucho con locutores y estudiantes de canto, y principalmente docentes. Que pobres los docentes, me di cuenta que en todas partes del mundo, pero acá en la Argentina, que están trabajando en condiciones desastrosas, en ambientes ruidosos, donde tienen que elevar la voz para que los escuchen los alumnos, porque tienen el ruido de la calle, el ruido del patio que están haciendo educación física. Eso trae, como dijo Graciela, nódulos, pólipos, hemorragias. ¿Sabes qué? Lo que estoy viendo mucho ahora, aparte de los hinchas de Boca o los de Independiente que ayer estaban tensos por perderse goles, es los gritos
a ver, lo llamaría los gritos contenidos en la familia, que se pelean y uno tratan de dar un grito y se lo contienen, hacen una fuerza excesiva, y eso últimamente estoy viendo mucho. Hemorragias después de gritar en el ámbito laboral, en la familia, en todo. Esos gritos que a veces uno da a los hijos, a alguien, de ahí se está viendo mucho. Mucho abuso vocal. O sea, el grito estás ubicando al grito como uno de los grandes promotores de las patologías. El mal grito. ¿Se puede gritar bien? Y sí. Sí, con técnica, ¿no? Con técnica se puede gritar. Yo difiero con ustedes. En realidad no sería un sí, grito. Claro, exactamente. Por eso no mismo, sería yo un grito. difiero. Grito, no sería un grito. Es con mucha presión, con mucha tensión, con mucho cierre muscular. El resto es fortísimo. El fortísimo se usa. Es uno de los elementos más del matiz. Uno puede hacerlo pianísimo, fortísimo, y esto está, por ejemplo, en todos los cantantes. Pero el grito... Claro, si lo tomás Si el lo tomás, grito literalmente, exactamente. Como tal, claro. Y, de todas maneras, no solo es un grito desaforado, sino también el sostener un volumen muy elevado durante muchas horas, ¿no? Como Vos que sabés les pasa que a los docentes. hablando del grito, el gran conflicto en los actores es que no es lo mismo hacer un fortísimo que un grito. Ujú. Y cuando vos tenés que interpretar la angustia que lleva un grito, bueno, los actores se las ven en problemas. Y hay una película que hace muchos años vi, que a mí me conmovió mucho, de John Travolta. Nunca me acuerdo el nombre de la voz, cada vez que lo comento mis alumnos me rebotan el nombre y yo no me lo aprendo, en la cual él era un experto en sonido y lo convocan desde investigaciones policíacas para ser parte de la investigación. En definitiva, ¿cómo termina esta película? Te voy a contar el final, así que voy a spoilear a medio mundo. Él desarrolla una relación muy especial con una de las medianamente víctimas que, habiéndose salvado, continuaba en peligro de ser nuevamente agredida. Se genera una situación para captar al agresor. Van a un partido de béisbol, la chica está ahí, él la monitorea entera, está en una cabina, en una band adecuada para grabar sonidos, y nadie sabe cómo el asesino logra llevarla a un lugar que la policía no logra descubrir, sino hasta que realmente la mata. Contó la película. Pero espérate, lo más importante no es eso, la película no termina ahí. La película termina que, claro, a él le queda todo grabado. Él, cuando se da cuenta de la situación y hacia dónde la estaban llevando, empieza a correr desesperado para tratar de rescatarla y salvarla, cosa que tampoco logra, y le quedan todos esos gritos grabados. Y tiempo después tiene que sonorizar una película y le piden un grito y él baja ese grito y el director de cine le dice: ¡qué buen grito! Nunca escuché un grito tan creíble. Bueno, ese es el problema que tienen los actores de doblaje. Claro. Cuando en la película original los actores están pegando esos gritos y ellos tienen que tienen que hacer esos mismos gritos, y es muy difícil, ¿no?, reproducirlos. Bien, volvamos a lo que nos convoca. Feliz día del otorrinolaringólogo, un poquito atrasado. Gracias. Era ahora. Yo Bien, lo bien. esperaba. ¡Feliz día del otorrinolaringólogo! A ver, cuando ustedes reciben una patología, por ejemplo, un pólipo, una persona viene con un pólipo. ¿Qué diferencia hay entre nódulos y pólipos? A ver si nos pueden explicar un poco. En general. Anatomopatológicamente, Ay, histológicamente, son Histológicamente. iguales. Ajá. Nada más que uno es pediculado y el otro no. Ujú. Más, Pero histológicamente, si uno ve el informe del patólogo, si uno no ve el informe detalle. final, el detalle, si uno ve la explicación, uno va a decir es lo mismo un pólipo, un nódulo y hasta un edema, un pseudoquiste. Pero va a ser lo mismo porque está producido en el mismo sector. Simplemente inflamaciones de distinto tamaño.
Que en general los nódulos se dan bilaterales y los pólipos unilaterales, ¿no? Siempre. Y más pediculados en general. Claro. Se ¿Y los cuál llama. es el ¿Pediqué, señora? ¿Pediqué? Pediculados, que tienen cuellito. No pediculosis. Como una uva. Yo pensé que piojitos le íbamos a poner algo. Entonces es como un honguito. Yo te diría que es un globito con Con un con palito. un piolín. Bien, bien, que lo sostiene, Que lo sostiene une para a la que no se cuerda. mueva. ¿Y cuál es el tratamiento? Por ejemplo, llega un paciente con un profesional de la voz con un pólipo. No Ujú. importa cómo apareció el pólipo. Llegó, tiene un pólipo. ¿Cuál es el comportamiento terapéutico? El primero es, en principio, evitar el abuso vocal que lo produjo o tratar de corregirlo. En líneas generales, lo primero que yo indico es tratamiento foniátrico. Y cuando indico tratamiento foniátrico, con foniatras que se especialicen en la voz. Porque acá está el mismo problema que con los médicos. La foniatra o fonoaudiólogo que se dedica a la voz sabe cómo manejar esto. Ahora, que se puede dedicar a hacer implantes cocleares, a manejar, en una de esas no tiene idea, lo estudió en la facultad y después se olvidó. Claro. Pero la práctica de todos los días es importante. Muchos de esos pólipos, una vez que lo trabajan 4 o 5 sesiones, cuando son chiquititos, uno ve que empiezan a desaparecer. Si no, el tratamiento posterior, cuando ya son bien formados todos, el quirúrgico. Graciela, ¿opinas igual? No, sí, opino lo mismo. Es decir, yo intento también 2 o 3 meses de tratamiento y ver qué pasa. Si no se mueve, bueno, será con tratamiento, irá al tratamiento quirúrgico. Pero llama la atención de que en manos de una buena fonoaudióloga, como las que nos acompañan en este caso, Excelentes. Bueno, Qué suerte no, que les pasaste gracias. el pago a tiempo, ¿eh? Sí, viste. Era porque ahora me están dando pie para presentar el próximo tema. es reversible. Con En el tratamiento caso, con un foniátrico. por eso, pero con un tratamiento en manos de una o uno, porque ahora también estamos con fonoaudiólogos, puede ser reversible. Yo algunas de las fonoaudiólogas que trabajo con Débora, con Mepi y con otras, a veces le digo, si siguen así, chicas, no voy a poder operar nada, así no voy a poder cambiar el auto, nada, porque realmente los hacen desaparecer. Muy bien, bueno. A los pacientes. Entonces ¿sabes que me quedo tranquila con los que nos están diciendo? Porque no nos van a tildar como estas chicas que van a cantar. Ay, ¿Sabes ya. cuál es el grupo? Las Taradas, no somos nosotras. No, en serio. Sí, ¿y sabes? Así se llama. El grupo. ¿Y sabes cómo se llama el tema? A ver. El otorrino laringólogo. No. El otorrino laringólogo, como antes también el geólogo, y como luego el odontólogo. Este tiene unas descargas. Otorrino, laringólogo. Bueno, es verdad esta canción. Me estaba preguntando Ruth si era en chiste la canción. No, es de verdad. Hay un grupo que se llama Las Taradas y una de las canciones es esta. Se ve que necesitaron apoyo otorrino-laringológico Pero no, para pero- sentirse seguras como cantantes. Así que es muy divertida la canción. Así que fue en honor a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Preferiríamos otros honores, en fin. No. Ay, hoy no la pegamos con ella. Mira, le Sí. buscamos a mi manera y no es por Frank Sinatra. Claro, tal cual. No importa. Ahora el otorrino-laringólogo, esperemos pegarle con el tercer tema. Ya nos vamos a resarcir. Va. Estábamos hablando de las patologías más comunes, hablamos de los nódulos, de los pólipos, del tratamiento foniátrico versus la cirugía. Cuando quedamos en esto que decían que cuando la fonoterapia no da resultado suficiente, entonces el tratamiento es quirúrgico y supongo yo, mejor dicho, más que suponerlo, sé, después de la cirugía retoman el tratamiento foniátrico para cambiar las conductas. Sí, obviamente, ¿no? porque tienen que acostumbrarse a hablar, digamos, como con una nueva laringe. Ujú,
Claro, de una poder- laringe nuevamente sana. Y te Supuestamente. voy a decir que en general lo que más difícil es quitar las conductas compensatorias adquiridas durante la existencia de la patología. Seguro. Ujú. Yo siempre le aclaro a los pacientes que el tratamiento quirúrgico es una partecita del medio del tratamiento. Que primero viene el tratamiento foniátrico, el tratamiento quirúrgico y después sigue el tratamiento foniátrico por todo esto. Claro, hay que modificar. De todas maneras, ¿qué manos hay que tener para la cirugía de cuerdas vocales? ¿Son muy grandes, son muy chiquitas? ¿Cómo son las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales son de distintos tamaños según sea la mujer y el hombre, digamos. El hombre tiene una cuerda vocal cuyo tamaño máximo es de 2.2 centímetros y la mujer está alrededor de 1.7 como longitud. Centímetros. Tomen una regla, gente, y miren lo que son. El tamaño de una uña. Sí. No sé. De la uña del dedo gordo, ¿Larga? aproximadamente. ¿Larga la uña? No, la parte que sobresale no vale. Y sin pintura. Sin lo blanquito. Mientras escuchábamos la canción, además de divertirnos escuchándola, estábamos hablando de que, decías Marcelo que estás viendo mucho que en este momento en tu consultorio. En este último tiempo lo que estoy viendo, la patología que estoy viendo mucho es la papilomatosis laringea. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? La papilomatosis laringea es una verruga Ujú. causada por un virus que es el HPV, Como virus papiloma humano. Claro. Para que la gente lo entienda de qué estamos hablando, es el que hoy en día se da la vacuna a las nenas de 11 años y a los chicos A los ahora varones también. para prevenir el cáncer uterino. ¿Por qué? Porque algunos, digamos, tipos de este virus están relacionados con el cáncer. Ujú. Y en la laringe estoy viendo en estos últimos meses un montón de esta patología, principalmente en jóvenes, pero en todos los grupos etarios, hasta gente muy, pero muy mayor. A la Epa. flauta con esa gente muy, pero muy mayor. Claro, ojo con lo de muy, muy mayor, por favor. ¿Cuál O es sea, el modo de contagiarse ese eso. virus? Es directo, o sea, es contacto directo, principalmente vía sexual. Claro. Principalmente, pero no única. No Digo única. para. ¿Y entonces para- cómo llega a la laringe? ¿Y No, por no, qué? no tiene que ver con eso. Pero por eso lo pregunto. A ver, yo supongo que nuestros oyentes también se lo están preguntando. No puede ser. La verdad, no podés hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque no. A ver, hay muchos modos de. Contabas un modo de contagio de los médicos. Un modo es por contagio directo, pero el virus es un virus que resiste mucho el medio ambiente. A diferencia, por ejemplo, del HIV, que una vez que está en el medio ambiente se desactiva inmediatamente. El HPV resiste el medio ambiente. Con lo cual, cuando un médico, dermatólogo, cualquier Ginecólogo. especialidad que lo queme en el humo, puede haber partículas del virus que uno las Inhala. las inhale. Y ahí se contagiarse. contagia. Y también, perdón. Sí, que por te supuesto. interrumpí. Otro medio es el parto. Exacto. Si la mamá tiene HPV, el bebé, al pasar por el canal del parto en un parto normal, digamos, puede llegar a contagiarse. Exacto. Y Ahí eso, Sobre todo queríamos si es llegar. el hijo primerizo. Sí. Ah, mira. ¿Por ¿Y eso- qué? Porque si es el segundo es como que barrió la fuente de contagio. ¿El No primero? no sabría darte la respuesta. No preguntes cosas que no pueden contestar. Tendrías que saberlo. Perdón, yo soy curiosa, discúlpenme, me pongo en el lugar de nuestros oyentes. Muy bien. Y eso recidiva, es decir, una vez que se opera puede volver a aparecer. Sí. Sí, aparece Yo tengo mucho pacientes que he tenido que sacarlo 3 veces y 4 veces y además tiene una característica que es recidiva en el mismo lugar de donde uno lo extirpó, por más que haga eso. O sea, vamos a suponer, en el tercio posterior de la cuerda vocal derecha y al poco tiempo uno lo deja perfecto, limpito, empiezan a aparecer los papilomitas en el mismo lugar. Es como que hay un... Como si quedara ahí Como un si residuo, quedara algo, sí. un residuo del virus. Se Y- esconde un virusito chiquitito en algún lugar de la mucosa. ¿Y la fonoterapia sirve en esos casos? No. O sea, no En mi sirve para En mi corregirlo. experiencia no. Porque no es para nada funcional. No. Es bien por contagio.
Pero, a ver, yo pregunto, si esa persona tiene esas verrugas y a partir de esas verrugas hasta que se opera hace un esfuerzo vocal en su desempeño, adquiere conductas patológicas. Es que yo no para lo que resolver pasa la que, patología, cuando uno ve esa patología, no hace foniatría, directamente Claro, vas a lo quirúrgico. Sí, no, pero después de lo quirúrgico, digo. Pero además esa patología fundamentalmente va a atacar a la libertad de la vía respiratoria. Lo que hace es Eso obstruir también. la vía respiratoria. Tengo paciente que esta va a ser la tercera o cuarta vez que lo opero. Creo que la primera vez lo operé en febrero, que venía completamente obstruido por una papilomatosis. Entonces, primera etapa, desobstruirlo. Segunda etapa, sacar de una cuerda vocal, otra cirugía de la otra cuerda vocal, y como decía Graciela, el problema está que vuelven. Y a veces en la cirugía uno tiene mucho control para no contaminar otras áreas. Claro. Por no contaminar otras áreas, que estaba este paciente de ahora se contaminaron otras áreas, pero porque está distribuida. No sé si la contaminé yo o lo más probable es que ya haya estado, una vez al sacar todo esa masa, empiecen a aparecer los pequeños foquitos y recidivan, y es un problema, y principalmente en la gente joven. Yo de todas maneras he compartido con vos, Marcelo, y con vos, Debbie, el congreso en Punta del Este, en donde se habló de la vacuna y de la vacuna incluso hasta los 26 años, y me quedé muy triste pensando por qué no puedo yo aplicarme la vacuna. Y la respuesta no me gustó. Porque lo más probable es que yo ya haya pasado por todas las situaciones en las que pude haberme contagiado. Eso es lo más aburrido. Claro, entonces no, ¿por qué solo hasta los 26? Pero ¿te acordás que se extendió un poquito para algunos la edad de vacunación? Sí, y hay algunos infectólogos que recomiendan igualmente, aunque uno padezca el HPV, vacunarse por la generación de inmunidad extra. O sea, que no basta solo con haber estado en contacto en alguna ocasión con el virus para generar anticuerpos, sino que podés reforzarlo aplicándote la vacuna. Así dicen. Ajá. Tengo una pregunta. ¡Ah, qué preguntona está la gente! ¿Viste? Por suerte, porque tenemos gente que nos está escuchando, ¿eh? Y el que no nos escucha ahora puede escucharnos. Calle para siempre. No, puede escucharnos, puede escuchar los programas que subimos al Facebook y al YouTube, que nuevamente podemos subir a YouTube nuestros programas. Hay una pregunta, Ruth pregunta, ¿qué pasa cuando hay que extirpar la tiroides con las cuerdas vocales? O sea, ¿qué pasa con las cuerdas vocales cuando hay que extirpar la tiroides? Por ejemplo, por hipertiroidismo. O por lo que fuere, ¿no? Hay que extirparla, digamos. En manos de un buen cirujano no pasa nada, porque el cirujano sabe muy bien la disección de la glándula tiroides, y como los nervios, sobre todo el nervio recurrente izquierdo, es más largo y puede llegar a distintas secciones del cuerpo, no tiene la posibilidad, digamos, de ser atacado, por decirlo de alguna forma. Entonces, es conveniente que, y muchos cirujanos de cuello lo hacen, lo mandan al paciente a examinar previamente para ver cómo tiene sus cuerdas vocales, porque si no, si hay, por ejemplo, ya sea una tracción o un corte del nervio, el paciente va a despertarse difónico, y esa difonía va a ser parcial si es una tracción, y puede llegar a ser total o es total cuando viene una sección del nervio, que muchas veces depende también cómo está la glándula, si es difícil o no de disecar, porque muchas veces es un accidente que ocurre. Cuando decís parcial, te referís a lo temporal. O sea, puede ser por un breve periodo. Por un breve periodo. O puede ser para siempre. Por eso es que no hay que manipular, es decir, hacer técnicas que hay ahora para poder mejorar la voz cuando se secciona ese nervio, dándose un tiempo o un lapso para que ese nervio haya sido exclusivamente traccionado y no seccionado y se recupere. Y es por eso que también hay que mandarlo a fonoaudiología.
Y eso es lo que produce la sección de ese nervio, la tracción de ese nervio es una parálisis o sea, una paresia, si es temporal, o una parálisis de una cuerda vocal. Marcelo, cuando el tratamiento fonoaudiológico no resuelve una parálisis de una cuerda vocal, por ejemplo, que en general hay muy buenos resultados, pero a veces la gente no queda con la voz, no está conforme o el tratamiento no termina de dar resultado. ¿Hay alguna otra posibilidad de resolverlo eso? Sí, hoy en día hay muchas posibilidades y en realidad lo que se hace... No, vamos a empezar por otro lado. Hay que ver en qué posición queda la cuerda vocal. Uh-huh. La cuerda vocal puede quedar en posición mediana, o sea, en el medio, con lo cual la otra cuerda vocal termina chocando y la voz, excepto los primeros días, la voz va a ser una voz bastante aceptable. Uh-huh. El problema está cuando la cuerda vocal queda bien abierta. Entonces, la otra cuerda vocal nunca se llegan a contactar. Claro. Y queda un escape de aire muy grande. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? La foniatría trata de compensar eso. Claro. Pero cuando se logra compensar o el paciente no queda conforme con la voz, lo que se hace es tratar de llevar esa cuerda vocal a la línea media. ¿Cuál de las dos? La que está paralizada. Uh-huh. Entonces, ahí vienen los distintos tipos de métodos. Inyección de grasa, inyección de sustancias que se deshacen, por ejemplo el ácido hialurónico, la hidroxiapatita, pero acá en la Argentina me parece que no llegó todavía, que lo que hace es engrosar la cuerda vocal para que se junte con la otra y no tenga que hacer tanto esfuerzo. Y hay una cosita más, los últimos trabajos, y lo escuchamos en el Congreso de Punta del Este, mientras más temprano se haga esta corrección, mejor es la calidad de voz que queda. Pensar que hay tantos pacientes que tienen chuchito de someterse a esta operación, ¿no? Claro, pero yo me quedaba pensando con esto, que eso es una cosa que me quedó dando vueltas en el Congreso de Punta del Este, justamente. ¿Qué diría yo, contraposición? Porque si cuanto más temprano se hace esa intervención de acercamiento de la cuerda vocal paralizada al centro, mejor es la voz, eso implica que no se intenta con un tratamiento fonoterapéutico. Claro, no le das la opción. Que podría resolver el problema. Yo he tenido pacientes con parálisis de cuerda vocal recuperados con fonoterapia, donde lo que no tienen, por ejemplo, docentes, es el rendimiento vocal, entonces tienen que tener ciertos cuidados. Pero la voz prácticamente, porque nunca puede quedar exactamente igual, habiendo una cuerda vocal que no vibra, ¿no? Y que no se mueve. Entonces, ¿qué cosa? Bueno, eso es un tema. En realidad no es que no se mueve, no es que no vibra, no se mueve, claro, porque no se después mueve. de un tiempo la mucosa empieza a vibrar. Y muchas veces se confunde con que la cuerda tiene movimiento. Tiene movimiento. Y no es así. Y pregunto yo una cosa para cerrar este tema. La cuerda vocal puesta en esa posición ahora definitivamente en el medio, porque la engrosaste, ¿no genera una dificultad respiratoria? No, porque el aire es muy finito. ¡Ah, no me digas! Y pasa ¡Qué igual. buena! Seguro un profesor laringólogo, el doctor Juan Carlos Arauz, es un dicho del... el aire es muy finito, no se asusten. ¡Qué lindo! Ay, qué bueno. Este tema lo pidió Marcelo. Marcelo, ¿qué pediste? Es el tema, en realidad no me acuerdo mucho cómo se llama bien el tema, pero es el tema de la serie, una de las series originales de Viaje a las Estrellas, del cual soy fanático, y esta canción me encanta. Una favorita. La vamos a escuchar porque a vos te gusta. Fight of the Heart. Está chocho, Marcelo, le encanta este tema. Está muy bueno, está muy bueno. Te hago una pregunta, Marcelo. Hace poco tiempo a un conductor televisivo
le pasó un evento muy dramático en el aire, y yo he visto que estuviste en un canal de televisión, fuiste reporteado al respecto. ¿Qué le pasó a ese buen hombre en las cuerdas vocales? No sabemos lo que le pasó, no creo que lo pueda... No, A ver. no se sabe. La versión que dio él fue un edema de glotis. ¿Qué es un edema de glotis? Un edema de glotis es una inflamación aguda de las cuerdas vocales que lo que hacen es inflaman tanto que se cierran. ¿Y entonces qué pasa con el aire si se cierran las cuerdas? No respirás, no entra. Epa. Eso es una emergencia médica. El que vio una vez o el que tuvo la mala suerte, porque es una emergencia médica de atender a un paciente con un edema de glotis agudo, es una emergencia médica que hay que solucionarla ahí en el momento, porque el paciente no llega al hospital ni llega a la ambulancia. Se puede morir, digamos, Entonces, en ese que se momento. haya retirado del estudio, caminando, tocándose la garganta, en mi opinión, y hablando en el aire, fue que estaba con una laringitis, estaba con una seguramente una faringolaringitis, te duele la garganta, te arde la garganta, por momentos te cuesta tragar. Está inflamada. Está inflamado, debe haber un momento que le costó tragar, sintió que no podía dominar eso, uno se pone nervioso. Se manda un espasmo. Se manda un espasmo, ni es un espasmo, es como cuando uno le dan una noticia fea y se me hizo un nudo en la garganta, es que los músculos de la faringe y de la laringe se empiezan a contracturar. Pero y no en pasa. este caso, por a lo mejor una razón infecciosa. Una razón infecciosa, entre nervios, grita constantemente. Creo que pasó eso. Pero la versión oficial la tendría que tener el laringólogo que lo vio. Claro, exacto. Y te puedo hacer una pregunta. De haber sido un edema de glotis, si esto le pasa a alguien en situación, por ejemplo, de conducir un programa, a nosotras dos. Ay, no, que estamos la boca se te haga a un lado y los ojos para el otro. No, déjamela en el medio, si no hablo. ¿Alcanza con inyectarse corticoides y después volver al micrófono? Teóricamente mejora, pero hay que ver el grado, viste, que tiene de asfixia, por decirlo de alguna forma. ¿Pero es prudente volver al micrófono en esa situación? Teóricamente no. Ajá. Y por lo tanto nosotros no lo aconsejamos, o sea, al contrario. Necesita la medicación, que haga efecto la medicación y después, por un tiempito, es decir, un rato por lo menos, o unas horas, no volver. Pero un reposo vocal. Claro. Pues puso en riesgo su laringe con la posibilidad de generar alguna de estas patologías que estaban hablando ustedes, ¿no? Por abuso vocal, al sentir que algo se le había cerrado y que tuvo que recurrir a la los insuficiencia corticoides. respiratoria que le provoca. La historia nos dará la verdad. O no importa, lo importante es poder entre todos razonar cuáles son los riesgos que uno toma ante determinadas patriadas, ¿sí? Heroicidades. Yo todo esto me estaba pensando que siempre doy este ejemplo. Uno aprende a caminar, a correr naturalmente. Uno aprende a hablar por imitación, porque uno va escuchando a los padres, a la familia. Ahora, si uno quiere correr una maratón, uno se tiene que entrenar, no alcanza con correr solamente. Claro. Es lo mismo, en cualquier situación y en cualquier trabajo que uno utilice la voz, sí o sí se tiene que entrenar. Ese entrenamiento y ese buen entrenamiento hace que todas estas patologías disminuyan tremendamente. Esa sería una linda conclusión, ¿no? Muy linda, o sea, ya veo que estás enamorado de la voz en serio. Y Graciela, ¿cuál sería? Porque eso sería como una conclusión y un consejo, que aquel que quiera utilizar su voz profesionalmente la entrene para lo que quiere hacer, que cada una de estas profesiones... Profesionalmente o laboralmente. O laboralmente. Claro. Porque volvemos a lo mismo. Un locutor se entrena desde que entra a la carrera constantemente. Ustedes dos lo saben muy bien. Pero de repente un docente. Un docente no le enseñan. Un psicólogo que está constantemente.
o los abogados ahora que tienen los Claro. juicios orales tienen que aprender, están empezando a aprender. Claro. Un cajero de banco, Una mamá, como decías vos el otro día. totalmente. Y Graciela, ¿vos qué consejo darías? ¿Cuál sería para vos o qué cosas puede tener que tener en cuenta una persona para poder hacer para tener que hacer una consulta con un otorrinolaringólogo, con un laringólogo en este caso? Fundamentalmente la aparición de la disfonía. Ujú. Y en primera instancia, digamos, aconsejándole al paciente que concurra al médico en primera instancia. Si esa primera instancia se sobrelleva, bueno, no hay ningún problema, pero muchas veces no se sobrelleva y no es que ir a consultar ya en esa segunda instancia a cualquier médico, sino que tiene que ir a consultar a un especialista porque allí hay algo que está funcionando mal. Entonces, en función de lo que vea, de que se estudie, que se hagan los estudios correspondientes, entonces se va a poder manejar de otra forma. Pero antes quería decirles algo, pero me lo olvidé. Esperen Sí, un poquito esperemos, porque a pasa veces nada. vuelve. ¿Eh? Ok, ¿cómo se dice? Se le empastó una bujía. Yo entonces ya ahora- no sé cómo se dice, porque me pasa tan seguido que me olvido la definición. Bien, vamos a hacer una cosa. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero vos si te acordás, nos decís, ¿eh? No hay ningún problema. Vamos a, como ya estamos llegando casi al final del programa, tenemos ¿En que... serio? Sí. Disculpame que Qué te lo rápido diga. pasó. ¿Viste? Nos falta todavía hacer la venta del próximo programa. Nos falta saludarlos a ustedes y agradecerles. ¿Está en mucho. oferta? ¿Por qué la venta? Sí. Pará, bueno, cuando te lo diga. Compro. En el momento del espacio publicitario. Nos queda agradecerles a ustedes la presencia, el haber aceptado venir, el compartir sus conocimientos con nosotras. Saben Es que- un placer trabajar con ustedes. Siempre lo ha sido. Exactamente. Siempre lo fue. Siempre Aparte lo uno fue. aprende de ellas Bueno, también. sé un poquito más modesta. No, Te lo trabajar digo a vos, con ¿eh? ustedes, no conmigo. Me refiero a que el placer es trabajar con personas que nos han formado, nutrido, llenado de información para que nosotros entendiéramos desde otros lados qué es la voz que nosotros escuchamos y hacemos sonar. Sin ustedes dándonos todo ese aval, ese apoyo, nosotros no podríamos movernos con mediana certeza. No, y además, poder compartir un paciente hablando el mismo idioma con el médico que lo atiende es realmente, prácticamente, andar sobre rieles en un tratamiento. Yo siempre recuerdo cuando empecé que a un colega de ustedes, después de 20 sesiones de tratamiento, yo consideraba que necesitaba 10 sesiones más, y me las negó. Y yo decía, pero va a recidivar, no importa que ya no se vean los nódulos, va a recidivar. Claro. Y no me hizo caso. En cambio, ustedes que siempre escuchan nuestras razones, y que además no solo las escuchan, las debatimos entre todos como equipo, es un placer trabajar con Un ustedes. placer. La última acotación, y creo que es interesante, debería todo profesional de la voz saber qué es una cuerda vocal, qué tejido está compuesto, porque si la gente, sobre todo profesional de la voz, supiera que la cuerda vocal es un músculo y que se comporta como tal, entendería que es un calentamiento vocal, todo lo demás. Es decir, como cualquier deportista, que hay que calentar la voz antes, estamos hablando, repito, de profesional de la voz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que vocalizar, qué hacer? Y después lo mismo, a la inversa, cuando uno termina de cantar o de hacer alguna otra actividad vocal. Ay, El que- enfriamiento vocal, El warm-up y el warm-down. el cool down, sí. O el cool down. Empecemos a enfriar. Empecemos a hacer. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. No faltará oportunidad para que vuelvan. Ha sido un placer, como Y siempre. Nosotros la semana que viene tenemos un invitado apalabrado. Solo apalabrado. No, claro, no, están confirmados. Ah. Porque la semana que viene vamos a celebrar el Día del Locutor y nosotras acá siendo de conductoras. Vamos a celebrar el Día del Locutor. Que en verdad es el 3 de julio, el lunes. Exactamente. Y el miércoles van a venir a visitarnos al estudio el señor locutor Fernando Lotar, que es el locutor de nuestra artística y de nuestros separadores, y la señora locutora Estela Montes, que
En este momento está en el programa de Novarecio, que es la que hace muchos personajes conocidos, imita, tiene voces nuevas, un encanto de persona, igual que Fernando. Así que... Y te cuento un secretito que A ver. pasa el 5 de julio. ¿Qué? Cumpleaños una persona bastante trascendente dentro del mundo fonoaudiológico. ¿Cómo? ¿Otra vez? Cumpleaños una grande de la fonoaudiología. Sue Nairich cumple años el 5 de julio. Susana Es Naidich verdad. cumpleaños el día de nuestro próximo programa, nuestro programa número 23. Le vamos a avisar que ese día no puede dejar de escucharnos y le vamos a cantar el feliz cumpleaños. Así que, gente, nos despedimos hasta la semana que viene con la garganta afinada para cantar el feliz cumpleaños. Acá, en esto que es Notas. Notas de voz. Hasta el miércoles. Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz.